Hola, nosotros somos el equipo número 5 y nosotros les vamos a hablar acerca de la teoría del consumidor. Bien, esta teoría nos dice que en el mercado hay dos clases de agentes económicos. El primero que son los empresarios y el segundo que son los dueños de los recursos. Los empresarios son los que se encargan de la producción y son los que determinan la oferta de bienes y servicios en el mercado, vaya. Estos empresarios obtienen un ingreso monetario que se llama beneficio utilizando su capacidad empresarial para poder organizar la producción. Y el segundo, que son los dueños de los recursos, son los que proporcionan los insumos necesarios a los empresarios para poder producir los bienes y los servicios, como son su trabajo, su dinero o sus propiedades. El factor que tienen en común estos dos agentes pues es que ambos reciben ingresos. Todas las personas que reciben ingresos van a pertenecer al grupo de los consumidores. Como ya lo mencioné, todas las personas que reciben ingresos pues son consumidores, algunos de bienes y servicios y otros de recursos para poder producir estos bienes y estos servicios. Pero los consumidores no son solo aquellos que reciben los ingresos, sino que también son aquel conjunto de personas que tengan necesidad de un bien en el mercado y que lo adquieran ya sea con sus propios ingresos y que pueden ser recibidos de una forma directamente, como los casos que ya he mencionado, o indirectamente, como por ejemplo, supongamos que los miembros de una familia no reciben ingresos y pues dependen de un jefe, que es el receptor de los ingresos monetarios. En este caso, las personas no tienen un ingreso directo, lo están recibiendo directamente de otra persona. A eso me refiero cuando digo que he recibido indirectamente. Entonces, en conclusión, los consumidores son un número elevado de personas que pueden recibir ingresos directa o indirectamente sus bienes que son comprados con ese ingreso. Cuando nosotros hablamos del enfoque de la utilidad, pues su principal objetivo que va a tener para un consumidor va a ser el de lograr satisfacer de la mejor manera posible sus necesidades a través del consumo de los bienes y servicios. En otro concepto, pues la utilidad va a ser el grado de satisfacción que nos proporciona un bien al consumirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos hambre y consumimos una hamburguesa, sentimos la satisfacción, o sea, esa cierta satisfacción, ¿no? Y esa satisfacción que nosotros vamos a sentir, o pues sí, es la que vamos a llamar utilidad. En este caso, la utilidad se obtiene al satisfacer la necesidad llamada hambre. Bien, nosotros vamos a tener tres tipos de utilidad, por decirlo de alguna forma. El primero, que va a ser el de la utilidad cardinal, que es aquella que nos va a permitir tener una medición, es decir, que mediante a ella podemos suponer que se le pueden asignar cantidades o números a la utilidad de un bien. De tal manera que bajo este supuesto podemos decir, por ejemplo, que una hamburguesa nos reporta 30 unidades de utilidad. El segundo, que es el de la utilidad total, que es el grado de satisfacción que recibe un consumidor por cierta cantidad del bien que consume. Y el último, que es el de la utilidad marginal, que va a ser la satisfacción que recibe el consumidor cuando pasa de un nivel o cantidad a, pues a otro nivel, que es el cambio que sufre la utilidad total al pasar de un nivel dado de consumo a otro nivel más superior. Y pues bueno, cuando hablamos del punto de saturación del consumidor, este se va a dar cuando el consumidor tiene totalmente cubierta su necesidad y la utilidad total llega también a su máximo. Recordemos que la utilidad marginal es el cambio que sufre la utilidad total cuando cambia el consumo del bien de una unidad a otra y la suma de las utilidades de todas las unidades consumidas nos da la utilidad total. Entonces esto significa que la suma de todas las utilidades marginales es igual a la utilidad total.
formulita que tenemos aquí. Yo les hablaré de la ley de las utilidades marginales o decrecientes. Esta ley nos responde por qué conforme va aumentando el consumo, la utilidad marginal va decreciendo. La ley nos dice, cuando se consumen varias unidades de un artículo para satisfacer una necesidad, la primera unidad consumida reportará un alto grado de satisfacción. La segunda unidad proporcionará un grado menor de satisfacción que la primera, y la tercera dará un grado de satisfacción todavía menor que la segunda, y así sucesivamente hasta que la utilidad proporcionada por la siguiente unidad consumida sea cero o incluso negativa. Esto quiere decir que cuando consumimos la primera unidad de un satisfactor, cubrimos una parte de la necesidad. Por lógica, la segunda unidad que consumimos tiene una menor amplitud, y cuando lleguemos a la tercera unidad de consumo, esta tendrá todavía menos necesidad que cubrir, porque al total de la necesidad hay que restarle lo que ya cubrieron la primera y la segunda unidad consumidas. De esta manera, la utilidad extra o marginal que se reporte en las siguientes unidades consumidas irá siendo cada vez menor hasta que no exista nada por cubrir. Regresando al ejemplo de los tacos que mencionaron anteriormente, nos vamos a enfocar en la columna 2, que es la de la utilidad marginal. Y vemos que el último taco que proporciona utilidad marginal es el número 9, que nos proporciona una utilidad de 1. En el nivel de consumo 10, en donde la utilidad marginal es igual a 0, es donde tenemos la máxima utilidad, que es de 45 unidades. Y cuando tenemos la utilidad total máxima, estamos en el punto de saturación. En ese punto es cuando la necesidad está completamente satisfecha. Lo que queremos decir es que el consumidor tendrá su necesidad totalmente satisfecha cuando la utilidad marginal sea igual a 0. Esto nos lleva a deducir que el consumidor ya no comprará más cantidades del mismo artículo después del punto de saturación, ya que esto solo le ocasionaría molestias. Ahora bien, si el consumidor tendrá como límite para dejar de comprar un artículo el punto de donde la utilidad marginal que representa ya sea 0, podemos deducir que mientras le reporte utilidad estará dispuesto a comprarlo. Es decir, un consumidor comprará un artículo solo mientras éste le reporte utilidad marginal, y la cantidad que comprará un consumidor de un artículo llegará hasta la siguiente unidad que compraría tenga una utilidad marginal igual a 0. En estas gráficas podemos ver cómo se comporta la utilidad total y la utilidad marginal. En la primera gráfica, que es la de la utilidad total, nos muestra cómo conforme va aumentando el consumo del artículo, la utilidad total va hacia arriba, y también podemos observar el punto de saturación, que es donde la necesidad está totalmente cubierta. Después de este punto, la utilidad total comienza a decrecer, es decir, comienza a ir la curva hacia abajo. En la siguiente gráfica, que es la de la utilidad marginal, podemos ver que a medida que aumentan las cantidades consumidas, cada vez nos van proporcionando menor utilidad. Esta gráfica hace referencia a la ley de las utilidades decrecientes. Ahora hablaremos de la maximización de la utilidad del consumidor. Para este caso pensaremos que el consumidor tiene dos o más bienes a su disposición y decide gastar su ingreso en la obtención de ellos. Sabemos que el objetivo principal de un consumidor es lograr la máxima utilidad. Esta utilidad o esta compra dependerá de la cantidad del bien que consuma y también de la cantidad de ingreso que ese consumidor tenga disponible para su compra. Pongamos el ejemplo de un consumidor que está dispuesto a gastar la cantidad de 14 pesos y que puede consumir dos artículos. Digamos que utilizaremos dulces rojos y dulces verdes, los cuales satisfacen la misma necesidad. Suponiendo que ya determinó las utilidades marginales de los dos productos, como lo hicimos anteriormente, nos falta determinar el precio de los dulces. Los rojos van a tener un precio de 2 pesos, mientras que los verdes tendrán un precio de 1. Necesitamos saber cómo maximizar a este consumidor la utilidad gastando todo su ingreso. Como el precio de los artículos es distinto, lo primero que haremos será calcular la utilidad marginal por peso gastado. Para obtener esta utilidad, dividimos la utilidad marginal de cada unidad del artículo
entre el precio de dicho bien. Es decir, para obtener la utilidad marginal por peso gastado en el artículo X, que en nuestro caso son los dulces rojos, dividimos la utilidad marginal del primer dulce entre su precio. Y para obtener la utilidad marginal por peso gastado en el artículo Y, que en nuestro caso es el verde, hacemos lo mismo pero con la utilidad marginal de Y y el precio Y. De esta manera, el consumidor podrá tener un cuadro donde estén las utilidades marginales por peso gastado y le será posible comenzar a gastar su ingreso buscando siempre la máxima utilidad posible. Haciendo lo de utilidad marginal por peso, nuestros resultados serían los de la tercera columna. Como estos artículos le satisfacen la misma necesidad, el consumidor irá gastando su ingreso comparando las utilidades marginales que le da cada producto y siempre tomará la mayor. De esta forma, al inicio tendrá que decidir si consume la primera unidad de X, que son los dulces rojos, o la primera unidad de Y, que son los dulces verdes. En este caso, para decidir toma en cuenta lo siguiente. Cada peso que gaste en X le va a dar una utilidad de 18, mientras que cada peso que gaste en Y le dará una utilidad de 24. Esto quiere decir que siguiendo el principio de máxima utilidad, el consumidor comprará la primera unidad del artículo Y, que es la que le da más utilidad en comparación que la del artículo X. Una vez que el consumidor consumió el primer artículo de Y, tendrá la siguiente opción: comprar el primer artículo de X o comprar el segundo artículo de Y. Si compra el artículo de X, tendrá una utilidad por cada peso que invierta de 18 unidades, mientras que si compra la segunda unidad del artículo Y, tendrá una utilidad de 21, por lo que de nuevo comprará un dulce verde. Y así seguirá racionalizando su compra, de la misma manera que las compras anteriores, hasta que termine todo su ingreso. Una vez que ya consumió la segunda unidad del artículo Y, tendrá la opción de comprar la tercera unidad de Y, que le daría una utilidad de 18, o comprar la primera unidad de X, que en este caso también le dará 18 unidades de utilidad. Ahora pongamos que compra la primera unidad de X. Entonces, en la siguiente opción tendrá que cumplir la tercera unidad de Y, que le representa 18 unidades de utilidad, antes que la segunda unidad de X, que le representa 15 unidades de utilidad. El procedimiento de compra anterior siempre busca obtener la máxima utilidad posible, de tal manera que el consumidor, cuando gaste todo su ingreso, estará obteniendo la máxima utilidad posible. Esto quiere decir que debido a que su ingreso es limitado, no la puede satisfacer completamente, por lo cual el consumidor estará buscando la manera de quedar lo más satisfecho posible, buscando maximizar esa satisfacción a través de la máxima utilidad. Siguiendo este procedimiento, el consumidor estará logrando la maximización de la utilidad cuando las utilidades marginales de cada artículo sean iguales. Entonces, la regla para que el consumidor obtenga la máxima satisfacción en el consumo de dos productos es igualando las utilidades marginales por peso gastado. Es decir, la unidad marginal de X entre el precio de X va a ser igual a la unidad marginal de Y entre el precio de Y. También podemos observar que en este ejemplo el consumidor final comprará 4 unidades de X y 6 unidades de Y, en donde podemos ver que las utilidades marginales son de 18, con lo cual estará logrando una utilidad total de 210. Es decir, la suma de 24, 21, 18, 15 y 12 de los precios de Y, y la suma de 36, 30, 24 y 20, que nos daría un total de 110. De esta manera, podemos observar que la regla de igualar las utilidades marginales por peso gastado también se puede lograr en la combinación de 2 artículos de X y 4 artículos de Y, en donde las utilidades marginales son de 15.
También podemos observar que otra combinación, que sería de 5 artículos de X y 7 artículos de Y, también cumplen con la regla al ser utilidad marginal en ambos casos de 8. Sin embargo, estas combinaciones no son las óptimas, debido a que cuando las utilidades marginales son de 15, el consumidor no está gastando todo su ingreso, mientras que cuando las utilidades marginales son de 8, el consumidor tendría que gastar más de los 14 pesos que tiene. Para que el proceso de maximización sea completo, tenemos que agregar la restricción que nos pone el ingreso que tenemos y que veremos a continuación. La limitación del ingreso. La primera condición que se tiene que cubrir para saber cuál es la mejor combinación de artículos que se van a comprar para maximizar la utilidad es la igualación de las utilidades marginales por peso gastado. Pero a veces tenemos varias combinaciones que cumplen con ese requisito. La otra parte que debemos tomar en cuenta para poder maximizar la utilidad es el ingreso. Recordemos que estamos en el supuesto que el ingreso es limitado. Así que junto con la primera condición de igualar las utilidades marginales, tendremos que cubrir también la limitante que nos pone el ingreso, que viene dada por la siguiente ecuación, que es P de X por Q de X más P de Y por Q de Y es igual al ingreso. La ecuación anterior tiene el siguiente significado. El ingreso que se tiene se va a gastar una parte en producto X y otra parte en producto Y. La cantidad que se adquiera del artículo X multiplicada por su precio nos dará la parte del ingreso que se ha pagado por el artículo X. La cantidad que se adquiere del artículo Y multiplicada por su precio nos dará la parte del ingreso que se ha pagado por el artículo Y. Entonces la suma de lo que se gasta en X más lo que se gasta en Y es igual al ingreso que se tiene para gastar. Así entonces, cumpliendo con la limitación del ingreso, además de la igualación de las utilidades marginales, podemos establecer la combinación óptima del consumo para lograr la máxima utilidad posible cuando se tiene un ingreso limitado. Lo podemos comprobar con el siguiente ejemplo que estamos siguiendo. Recordando que P de X es igual a 2 y P de Y es igual a 1, tomaremos las tres combinaciones en que se logra la igualación de las utilidades marginales. 2 artículos de X y 4 artículos de Y para la primera opción, la segunda opción 5 artículos de X y 7 artículos de Y la tercera opción 4 artículos de X y 6 artículos de Y. En la primera opción se tiene una utilidad marginal igual de 15, por lo que cumple la primera condición, pero la condición del ingreso es la siguiente. Vamos a sustituir las cantidades que nos dan. En la primera opción dice que son 2 artículos de X y 4 artículos de Y, entonces vamos a multiplicar lo que es el precio de X, que es igual a 2 pesos, y las dos cantidades de X. El resultado lo vamos a sumar por la multiplicación de el precio de Y y la cantidad de Y. Esto nos da un resultado de 8, lo que significa que no es la mejor combinación, ya que no gasta todo el ingreso. En la segunda opción se tiene una utilidad marginal de 10 y se vuelve a cumplir la primera condición, mientras que la condición del ingreso es igual. Volvemos a sustituir las cantidades. En la segunda opción tenemos una cantidad de 5, la multiplicamos por el precio de 2 y el resultado lo sumamos a la multiplicación de el precio de 1 por la cantidad de 7, que nos da un resultado de 17, lo que significa que no es la mejor combinación, ya que no le alcanza el ingreso. Y por último tenemos la tercera opción, en donde se tiene 4 artículos de X y 6 artículos de Y. La utilidad marginal de ambos es de 12 y la condición del ingreso es la multiplicación del precio de X por la cantidad de X, en este caso es 4, y el resultado lo sumaremos a la multiplicación de precio de Y por cantidad de Y, que nos da a 14, lo que significa que esta es la combinación óptima, ya que gasta lo mismo que tiene. Tasa marginal de sustitución. En el análisis que se realiza al consumidor a través de las líneas de indiferencia, existe un concepto que es muy utilizado. Este concepto se denomina tasa marginal de sustitución.
Para tratar de describir este concepto, retomaremos lo que hemos distinguido como una característica de las líneas de indiferencia, que es la que establece que tiene pendiente negativa. Esto debido a la relación inversa que existe entre la cantidad consumida de los dos artículos. La característica de tener una pendiente negativa indica que cuando un consumidor se mueve sobre una misma línea de indiferencia de una combinación a otra, lo que hace es dejar de consumir un artículo y lo sustituye por el consumo de otro artículo. El cambio del artículo que deja de consumir en relación al cambio en el artículo que consume más es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución es el cambio que se tiene cuando un consumidor deja de consumir cantidades de un artículo para consumir más cantidades de otro artículo, logrando la misma utilidad recibida. Por ejemplo, si suponemos que el consumidor cambia de una combinación a otra y para ello tiene que dejar una unidad del artículo X y la tiene que sustituir por 2 unidades del artículo Y, ese cambio de unidades es la tasa de cambio. La tasa de cambio también se puede llamar como tasa marginal de sustitución y está representada por las siglas T, M y S. En este caso, la tasa marginal de sustitución puede darse en los dos sentidos, es decir, que podemos medir unidades de X y se cambian por unidades de Y, o también podemos medir cuántas unidades de Y se cambian por una unidad de X. La siguiente gráfica nos permite verlo. Pasa del punto A al punto B, se sacrifican 2 unidades de Y para obtener una unidad de X. La tasa marginal de sustitución es de 2 sobre 1. La tasa marginal de sustitución son las unidades de un producto que se cambian por una unidad del otro. Y la fórmula para obtener la tasa marginal de sustitución es la siguiente. Tasa marginal de sustitución es igual a la división del cambio de la cantidad del artículo Y sobre el cambio de la cantidad del artículo X, o también puede ser viceversa. El cambio en la cantidad del artículo X sobre el cambio en la cantidad del artículo Y. Observamos cómo estas fórmulas, unas están en función de X y otras están en función de Y. Eso quiere decir que podemos medir los cambios tanto en una variable como en otra. Por ejemplo, tasa marginal de sustitución YX es igual a 2, significa que se cambian 2 artículos de Y por uno de X. Y tasa marginal de sustitución XY, que es igual a un medio, significa que se cambia medio artículo de X por uno de Y. En ambos casos se da la misma igualdad, solo que el primero está Y en función de X, mientras que en el segundo está X en función de Y. La línea de presupuesto del consumidor. Una línea de presupuesto representa todas las posibles combinaciones de dos artículos que un consumidor puede comprar teniendo un ingreso determinado y conociendo los precios de los artículos que tiene a su disposición. Para poner en claro la definición anterior, daremos un ejemplo. Un consumidor tiene un presupuesto de 1,000 para gastar cada mes en refrescos y tortas. Los refrescos cuestan 5 cada uno y las tortas 10. Con los datos que nos dan podemos obtener su línea de presupuesto. Las opciones que tiene básicamente son 3. 1. Decidir gastar todo su presupuesto en refrescos. 2. Gastar todo su presupuesto en tortas. O 3. Decidir gastar parte de su ingreso o presupuesto en refrescos y otra parte en tortas. Si el consumidor gastara su presupuesto en refrescos, podría adquirir 200 al mes. Para obtener este valor se tiene que dividir el total del valor del presupuesto entre el precio del producto, que serían 1,000 entre 5. Esto da a 200. Ahora, por otro lado, si el consumidor gastara su presupuesto en tortas, podría adquirir 100 tortas. El valor se saca de la misma manera. El precio total del presupuesto entre el precio del producto, que serían 1,000 entre 10, serían 100. Estos serían sus puntos extremos, en donde decide comprar solamente un artículo, ya sean refrescos o tortas. Para trazar su línea de presupuesto, lo que tiene que hacer es colocar esos puntos extremos sobre un cuadrante gráfico. Estos se unen los puntos extremos, los cuales se obtienen cuando el consumidor decide gastar todo su ingreso o su presupuesto en uno de sus productos. En la gráfica de la línea de presupuesto hemos colocado en el eje vertical la cantidad de tortas, en el eje horizontal la cantidad de refrescos. En la gráfica podemos observar que el punto A representa la cantidad de tortas que podría comprar si gastara todo su presupuesto y le comprara este artículo.
mientras que en el punto B representa la cantidad de refrescos que podría comprar si gastara todo su presupuesto en adquirirlas. Para obtener ambos puntos extremos de la línea se ha dividido el total del presupuesto entre los precios de ambos artículos. Así que los valores de 100 y 200 en la gráfica representan las máximas cantidades que el consumidor puede obtener en caso de que se decida solamente por el artículo. Únicamente esos dos puntos esos dos puntos extremos obtenemos de la línea de presupuesto del consumidor. Hemos dicho que la línea de presupuesto nos muestra todas las combinaciones posibles que puede tener el consumidor de dos artículos, con una cantidad de dinero determinada. La línea no solo tiene esos puntos extremos, sino que también está formada por una serie de puntos los cuales representan combinaciones de ambos artículos, que si se compran, representan el mismo gasto. Para saber cuántos artículos se puede comprar gráficamente, tenemos que ampliar la gráfica y la línea de presupuesto. Lo que quiere decir es que en vez de solamente poner dos puntos los puntos extremos que son 100 y 200, hacemos más bajos o hacemos más puntos que serían 80, 60, 40, 20 en el logo de las tortas y una escala de 20 a 200 en refrescos, que podemos elegir que en el punto X que se tienen una combinación de 60 tortas y 80 refrescos, mientras que en el punto Y se tiene una combinación de 20 tortas y 160 refrescos, que serían algunos puntos que se podrían llegar a tomar en esa gráfica. La obtención de lo que gasta en cada producto la tenemos aplicando la ecuación que representamos la línea de presupuesto y que en el enfoque de la utilidad la vimos como restricción de ingreso. La ecuación de la línea de presupuesto es P de X y Q de X, que es P parte que gasta en X y Q cantidad que gasta en X, más P de Y y Q de Y, que sería parte que gasta en Y cantidad que gasta en Y, que será el presupuesto del consumidor. Para mostrar la utilización de la ecuación, podemos calcular los datos que tenemos en la gráfica en el punto X y en el punto Y. Entendido que X son refrescos y que en Y son las tortas, en el punto X tenemos precio de los refrescos por cantidad de refrescos más precio de tortas por cantidad de tortas. En el X tenemos 5 por 80, que son 5 el precio, 80 la cantidad, que son 3 refrescos, más 10 que son el precio de las tortas por 60, que es la cantidad, serían 5 por 80 son 400, 10 por 60 son 600, 400 más 600 es igual a 1000. Y en Y tenemos el precio de refrescos por cantidad de refrescos es 5 por 160 más precio de las tortas por cantidad de tortas, que serían 10 por 20. Serían 5 por 160 800 y 10 por 20 200. 800 más 200 es igual a 1000. Pues bien, el ejemplo sirve para mostrar cómo se obtiene una línea de presupuesto con ciertos datos y que cualquier punto sobre ella representa un mismo gasto. Con estos elementos podemos representar una línea de presupuesto de forma generalizada.